Descubierto, la impactante transformación de una chica de $5 que sorprendió a un CEO soltero. Ana despertó con el sonido del despertador resonando en la penumbra de su modesta habitación. La fragancia del café recién hecho, mezcla de granos tostados y un toque de nostalgia, le dio un breve respiro en su rutina diaria. Con solo 5 pesos en el bolsillo, se sintió a la vez emocionada y temerosa. La posibilidad de una vida diferente estaba a la vuelta de la esquina, pero el camino se dibujaba lleno de baches. Era su primer día como pasante en una renombrada empresa tecnológica, una oportunidad que no podía permitirse desperdiciar. Pero al pensar en su abuela, en los sacrificios que habían hecho, su corazón latía con una mezcla de determinación y ansiedad. Al llegar a la moderna oficina, el contraste era abrumador, los ecos de risas y conversaciones distantes se sentían ajenos a su mundo. Allí, frente a la recepción, Ana percibió miradas despectivas de algunos empleados, sus susurros se convirtieron en estigmas que la seguían. ¿Qué hace una chica como ella aquí?, resonaba en su mente. La incomodidad se adueñó de su ser, cuestionando si realmente era capaz de destacar entre aquellos que parecían haber sido educados para gobernar el mundo. El CEO, un hombre de mirada fría y acentuada ambición, era la encarnación del mundo que siempre había querido habitar. Su aura intimidante la envolvía, haciéndola sentir diminuta. Al inicio de la reunión, Ana intentó presentarse con honestidad, su voz temblorosa luchaba por ser escuchada entre los ecos de cifras y proyecciones. Todo lo que sentía pesaba en su mente, el miedo a no encajar, la lucha por demostrar que provenía de algo más que de un barrio humilde, y la inquietud por las expectativas que su familia había depositado en ella. Pero al mismo tiempo, latía una chispa de rebeldía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en una travesía de emociones. Cada tarea que realizaba, cada métrica que revisaba, era un recordatorio constante de su propósito. Pero, poco a poco, las diferencias entre ella y el CEO empezaron a hacerse evidentes. Cuando Ana descubrió que algunos empleados trabajaban en condiciones precarias, la indignación se encendió en ella. ¿Por qué nadie se preocupaba por sus historias, por sus vidas? La verdad incómoda la impulsó a cuestionar al CEO directamente en una reunión. Cada palabra que pronunciaba era un reflejo de su lucha interna, ¿estaba dispuesta a poner en juego su futuro por defender lo que creía correcto? El CEO, en su propia burbuja de éxito, parecía distante al principio, pero las palabras de Ana comenzaron a penetrar su armadura. Momentos de tensión surgieron entre ellos, despiertos a un diálogo donde las emociones se entrelazaban por primera vez. Ana sentía como su voz se transformaba en un eco que podía resonar más allá de las paredes frías de la oficina. Pero la pregunta persistía en su mente, ¿qué tanto estaba dispuesta a sacrificar por lo que era justo? Cada día se tornaba una batalla interna, una lucha por no dejarse vencer por su miedo a la incertidumbre, mientras el reloj contaba los días para la competencia profesional que se aproximaba, tormentosa en su horizonte. Ana, tensando sus músculos y respirando en calma, sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero la duda no la abandonaba. ¿Lograría encontrar su voz y desafiar a un mundo que parecía ponerle freno? El peso de su historia, de su familia, de quienes habían hecho sacrificios por ella, se convirtió en un lastre y un impulso al mismo tiempo, mientras la competencia se acercaba. En un momento culminante, se sintió al borde de un abismo, atrapada entre la lucha por su carrera y la búsqueda de justicia. La pregunta se instaló en su respiración, ¿hasta dónde llegaría para defender lo que creía correcto? Con el corazón agitado y la mente acelerada, Ana se encontró en una encrucijada que determinaría no solo su futuro, sino también el del CEO que había atrapado su atención de maneras que nunca habría imaginado. La historia apenas comenzaba, y solo el tiempo diría si su valor sería suficiente para desafiar al sistema. El nuevo día trajo consigo un sabor a desafío. Ana observó cómo la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la oficina, iluminando un espacio donde las sombras aún danzaban en su mente. Tenía que seguir adelante, a pesar de las irrefutables barreras que sentía a su alrededor. La competencia se acercaba,
Un evento que representaba no solo la oportunidad de demostrar su valía, sino también la ocasión para visibilizar las injusticias que había presenciado en su corto tiempo dentro de la empresa. Al llegar a la oficina, su primer paso fue dirigirse a su supervisor. Necesitaba obtener información clave que le permitiera entender mejor las dinámicas del equipo y las deficiencias que había observado. Con una mezcla de respeto y firmeza, le planteó preguntas sobre las políticas de bienestar laboral. Su supervisor, sorprendido por la iniciativa, respondió con evasivas. Ana sintió que la frustración comenzaba a apoderarse de ella, pero decidió contenerla. Este no era el momento de acercarse al abismo, no cuando tenía un objetivo claro. Durante la semana, Ana se dedicó a investigar. No solo se centró en los números y las métricas que le habían asignado, sino que se adentró en las historias personales de algunos de sus compañeros. Con cada conversación, obtuvo vislumbres de un mundo que era diferente al de las cifras. Historias de esfuerzo, sacrificio y esperanza que desdibujaban su imagen de una imagen corporativa perfecta, donde el bienestar de los empleados brillaba por su ausencia. La resolución de Ana se fortalecía a medida que descubrían la desigualdad en la que trabajaban, horarios extenuantes, métricas imposibles y la constante presión de cumplir objetivos que no parecían tener en cuenta la humanidad detrás de cada número. Una tarde, decidió confrontar al CEO nuevamente. Había algo en su mirada que, aunque intimidante, le ofrecía un atisbo de posibilidad. Preparó una presentación que resonara con sus vivencias y las de sus compañeros. Utilizando datos, testimonios y su perspectiva, buscó encender una chispa de cambio. Coder las palabras adecuadas no era suficiente. Necesitaba que sus argumentos trascendieran el miedo y la indiferencia. La gran presentación se acercaba y la ansiedad la envolvía. Ana comenzó a tomarse momentos para meditar, buscando despejar su mente. Comprendía que estaba a punto de salir al escenario, no solo para proponer una solución sino también para hacer visible lo que muchos preferían ignorar. La balanza se inclinaba, arriesgar su posición o convertirse en la voz de aquellos que no podían hablar. Cuando llegó el momento, respiró hondo y se adentró en la sala de reuniones, donde todos los ojos estaban sobre ella. La sensación de ser el centro de atención era abrumadora y la adrenalina corría por sus venas. Al iniciar su presentación, su voz comenzó a temblar, pero la mirada intensa del CEO la instó a seguir adelante. Cada diapositiva era un ladrillo en el edificio de su mensaje, la importancia de un entorno laboral saludable, la necesidad de escuchar al empleado detrás del número. Poco a poco, comenzó a perder el miedo y a sentir una llama de poder interno. Las historias de sus compañeros fluyeron desde su pecho, llenas de vida y angustia. La sala se tornó silenciosa, podía escuchar los latidos de su propio corazón entrelazándose con las respiraciones contenidas de quienes la rodeaban. Cuando terminó, el CEO la miró fijamente y su expresión mostraba signos de incomodidad. ¿Realmente crees que esto es posible?, le preguntó. Ana, sintiendo que su aliento era un viento renovador, asintió. No se trata solo de lo posible, sino de lo que es justo. El impacto de sus palabras quedó suspendido en el aire, y la respuesta del CEO podría cambiarlo todo. La tensión se volvió palpable. ¿Iban a buscar soluciones o se quedarían atrapados en sus viejas rutinas? Ana sabía que este era el momento decisivo, uno que podría definir su trayectoria y la de sus compañeros. Mientras esperaba la reacción de él, una nueva pregunta emergía en su mente: ¿qué haría si su defensa no encontrara eco en quienes tenían el poder de hacer un cambio? Ese era otro abismo que debía enfrentar. Ana mantuvo la mirada fija en el CEO, sintiendo cómo su estómago se retorcía ante la incertidumbre. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Era un juego de riesgos que había decidido jugar, todos en la sala estaban conteniendo su aliento, casi esperando a que el CEO rompiera el silencio. El sudor resbalaba por su frente, y en su mente se agitaban preguntas sobre la posibilidad de que lo que había expuesto con tanto fervor fuera recibido de forma negativa. Sin embargo, sabía que su propio crecimiento personal y profesional dependía de este momento. El CEO finalmente rompió el silencio, buscando un punto de vista colectivo entre los directivos presentes. Entiendo lo que dices, pero necesitamos resultados. Los objetivos son los que impulsan nuestra dirección. ¿Qué propones exactamente?, preguntó, su tono de voz un tanto defensivo. Fue una oportunidad, una puerta entreabierta para seguir adelante. Ana sintió que sus palabras tenían un peso que podía predicar, pero no quería caer en el antiguo trapicheo corporativo.
Con claridad en su mente, formuló una propuesta concreta. Propuso una serie de talleres para mejorar el bienestar emocional de los empleados y cultivar una cultura de apoyo. No se trata solo de números, se trata de construir una conexión, explicó con firmeza. La atención de sus colegas se tornó más intensa, y aunque algunos permanecían escépticos, otros se mostraban interesados. A medida que la conversación avanzaba, notó cómo el CEO comenzaba a oír lo que decía. Se estaban cuestionando las normas que habían regido muchos aspectos de su trabajo. Había un trasfondo de apertura y vulnerabilidad en el aire. Tal vez no eran solo cifras en una hoja de cálculo, sino personas con necesidades y aspiraciones. Esa era la justicia que ella defendía, que los empleados fueran reconocidos como seres humanos en lugar de un recurso más. Sin embargo, mientras el CEO discutía la implementación de su propuesta, una voz interna cuestionó la verdadera efectividad de su plan. ¿Sería suficiente un programa de talleres? ¿Qué pasaría después? Ana empezó a reflexionar sobre la durabilidad de este cambio. ¿Podría realmente transformar la cultura corporativa que parecía tan arraigada? Las semanas siguientes fueron un torbellino de sesiones de planificación, correos interminables y reuniones que desafiaban su paciencia. Sin embargo, había algo nuevo en ella, la energía de todos los que la rodeaban comenzaba a animarla. A través de sus interacciones, Ana descubrió un talento oculto en sí misma. Nunca se había visto como líder, pero cuando asistía a las reuniones, encontraba su voz de manera natural. Comenzaba a inspirar a otros a participar y compartir sus inquietudes. Un nuevo deseo de crecer profesionalmente comenzó a latir en su interior. A medida que sus compañeros aceptaban su propuesta, también se sentía más cómoda con su propia vulnerabilidad. Cada comentario fue un ladrillo más en la estructura de una comunidad que deseaba ser escuchada. Pero se dio cuenta de que no había vuelta atrás, cualquier paso en falso podría hacer que todo el esfuerzo se desmoronara. Finalmente, el día de la implementación llegó. Ana se quedó en pie al frente de la sala, lista para dirigir el primer taller. Sin embargo, mientras observaba a sus compañeros sentados, sintió un calambre de inseguridad. Estaba a punto de hablar sobre el bienestar emocional, un tema que desnudaba sus propias inseguridades. ¿Era ella capaz de liderar este proceso? Esta pregunta la atormentó mientras el tiempo pasaba, y en ese instante, Ana se dio cuenta de que necesitaba una nueva respuesta, una evolución en su camino. No solo se trataba de ser escuchada, sino también de permitir que su propia voz resonara con autenticidad. La reunión comenzó, pero en su interior sabía que el verdadero desafío no era solo implementar el taller, sino enfrentar el eco de su propia inseguridad. La voz de su ser se planteaba clara, ¿podría llegar a ser la líder que estos cambios requerían o se convertiría en otra anécdota? ¿Más en la industria? Mientras observaba a sus compañeros, Ana se sintió atrapada entre el deseo de triunfar y el miedo a fallar. Esta confrontación interna se convirtió en su nuevo abismo, uno que debía aceptar no solo para avanzar en su carrera profesional, sino también para descubrir quién era realmente en este nuevo contexto. El silencio de la sala se volvió un eco amenazante. ¿Estaba preparada para dar el salto? Ana tomó una respiración profunda, sintiendo que el aire frío llenaba sus pulmones, como si cada inhalación escondiera la respuesta a su incertidumbre. Mirando a su alrededor, se encontró con miradas curiosas, algunas ansiosas y otras repletas de escepticismo. Había pasado meses preparándose para este momento, pero la adrenalina y las dudas ahora parecían mezclarse en un cóctel explosivo. Bienvenidos al primer taller sobre bienestar emocional, comenzó, intentando que su voz sonara firme, aunque su corazón palpitaba acelerado. Las palabras parecían un eco hueco en su mente, ya que la misma pregunta la atormentaba, ¿realmente tenía lo necesario para transformar el ambiente de trabajo que había conocido durante años? Mientras introducía el tema, su mente navegaba en la historia de su vida laboral. Recordó los días en que solo era una cara más entre la multitud, sumida en la rutina, sintiendo que su voz se perdía en el ruido corporativo. A medida que exponía su propuesta, comenzó a desglosar su visión con un fervor que la sorprendió. Desde debates hasta dinámicas interactivas, cada uno de los elementos que traía a la mesa estaba diseñado para despertar emociones, para obligar a sus compañeros a mirar más allá de las cifras y enfocarse en las conexiones humanas. Para su sorpresa, las reacciones fluctuaron. Algunos se inclinaron hacia adelante, con los ojos brillando de interés, mientras que otros cruzaron los brazos, desafiantes. A pesar de la confrontación, Ana se sintió impulsada.
Era como si su voz estuviera ganando vida propia al tocar un nervio que, quizás, muchos sentían pero nadie se atrevían a expresar. Profundamente consciente de que la vulnerabilidad podría convertirse en su greatest asset y el miedo su peor enemigo, continuó desnudando partes de sí misma que normalmente guardaba bajo llave. Ella también había tenido momentos difíciles, luchas internas, y compartir eso con su equipo era un acto de autenticidad que podía resonar. De pronto, Ana se dio cuenta de que su enfoque no era solo sobre sus compañeros. La transformación más importante que estaba experimentando era en ella misma. Estaba aprendiendo a sacar a la luz sus propias inseguridades en un entorno donde el miedo había gobernado durante mucho tiempo. Un sudor frío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que estaba desafiando no solo a su equipo, sino también a ella misma para abrazar lo que había aprendido. No era lo que otros pensaban de ella, sino como ella se percibía a sí misma. Al final del taller, recibió una ovación tímida. No era un triunfo resplandeciente, pero sí un primer paso. Había creado un espacio para la conexión, donde las almas podían asomarse sin miedo. Sin embargo, en su mente resonaba otra inquietud: si este era solo el comienzo, ¿cómo iba a sostener este momentum? Necesitaba un plan, una estructura que garantizara que los avances no se desvanecieran como un susurro entre las sombras de la rutina corporativa. Pasaron semanas, y Ana empezó a organizar una red de apoyo entre sus compañeros, creando grupos de discusión informal y actividades semanales que alentarían la participación continua. El engranaje comenzó a moverse, pero las luchas internas eran constantes. Cada nuevo evento se presentaba como una batalla entre inseguridad y determinación. Poco a poco, Ana se convirtió en un símbolo de cambio, pero el reconocimiento también atrajo los celos y la resistencia de aquellos que temían perder su influencia. En ese momento, Ana se vio atrapada en una red de expectativas, tensiones y luchas de poder. Era hora de que se planteara una elección crítica: ¿dejaría que la incertidumbre de la oposición la paralizara, o se convertiría en la catalizadora del cambio que tanto anhelaba? Con este dilema punzante en su mente, Ana se preparó para una confrontación inevitable que podría definir no solo su futuro profesional, sino quién quería ser realmente dentro de este nuevo mundo que comenzaba a construir. La luz del proyector se apagó, pero encendió algo en su interior. La lucha por ser fiel a sí misma apenas comenzaba. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaba lista para enfrentarse a los grandes jugadores y reclamar el espacio que merecía? Era el momento de decidir. Ana había pasado las últimas semanas organizando y ejecutando su visión para un ambiente laboral más emocionalmente saludable. A medida que implementaba nuevas actividades y dinamizaba conversaciones, sus esfuerzos comenzaron a rendir frutos. Sin embargo, el eco de las críticas a su creciente reconocimiento resonaba en su mente, amenazando con desestabilizar su avance. Era un día soleado cuando finalmente se atrevió a solicitar una reunión con el CEO, un hombre conocido por su temperamento impetuoso y por valorar más el número que las personas detrás de ellos. La idea le producía una mezcla de nervios y determinación. Sabía que se jugaba mucho: su posición, su credibilidad y, sobre todo, su creencia en lo que estaba tratando de lograr. La oficina presidencial era un santuario de poder. Los colores oscuros y la opulencia del espacio hacían eco del dominio que su ocupante había ejercido durante años. Ana se sentó frente a la imponente mesa de conferencias, sintiendo que cada segundo en esta habitación era una prueba de fuego. El CEO llegó un par de minutos después, mirando por la ventana como si el mundo exterior tuviera más encanto que el conflicto interno que ambos compartían. Ana, ¿por qué crees que deberíamos preocuparnos por el bienestar emocional en el trabajo?, preguntó, no sin una pizca de desdén. Su voz era profunda y autoritaria, resquebrajando la calma que Ana intentaba cultivar. Este era el instante que había estado esperando para demostrar que su enfoque no era solo un capricho, sino una necesidad imperativa. Señor, el bienestar emocional es un catalizador para el rendimiento. Cuando los empleados se sienten conectados, no solo son más productivos, sino que también están más comprometidos. Sabemos que la rutina puede ser opresiva, pero implementar cambios significativos puede revertir esta tendencia, dijo Ana, manteniendo su mirada fija en él, recordando que su lucha no era solo contra sus opositores, sino también contra sus propios temores. Él cruzó los brazos, evaluando sus palabras. Su mirada era dura, pero Ana vio un destello de interés, aunque camuflado por la incredulidad. Era como si, por un nanosegundo, un pequeño río de posibilidades emergiera entre ellos. Sin embargo, el aire todavía estaba cargado de escepticismo. Me parece que esta es solo una estrategia fugaz.
Lo que importa son las metas y los resultados, replicó, dejando a Ana en una encrucijada. La tentación de retroceder ante su autoridad abrumadora se apoderó de su mente, pero recordó su compromiso con el cambio. La voz de su yo interno resonaba, recordándole su propósito. Así es, los resultados son vitales, pero los números no pueden explicarlo todo. Las áreas emocionales y relacionales son el núcleo de cualquier organización. Si las personas no están saludables emocionalmente, el desempeño se desplomará a largo plazo. Queremos construir algo sostenible, no algo que brille hoy y se desvanezca mañana, dijo, invocando toda su fuerza interior. Durante unos instantes, el silencio se apoderó de la sala, cargado de posibilidades. Ana se dio cuenta de que, a pesar de su anterior vulnerabilidad, ahora estaba arriesgando su posición en nombre de una causa que creía profundamente. Era un desafío no solo hacia el CEO, sino hacia todo un sistema que había validado el miedo antes que la empatía. Sin embargo, las siguientes palabras del CEO cortaron la tensión como un cuchillo. Entiendo tu pasión, Ana, pero esta empresa no puede permitirse experimentar en estos momentos de crisis. La negativa resonó, más temible que un grito en medio de su exposición. El corazón de Ana latía con fuerza. Sabía que no podía dejar que esto le robara su impulso. Era el momento de decidir ser firme en su convicción o dejarse llevar por el desánimo. La decisión que tomaría allí, en esa sala con toda su carga emocional, definiría no solo su futuro inmediato, sino la dirección de todo su esfuerzo hasta ahora. Resuelta a no rendirse, se planteó una pregunta oscura pero crucial: ¿hasta dónde? ¿Estaba dispuesta a llegar por lo que creía? La respuesta no estaba clara, pero el desafío la había despertado. Al salir de la oficina, sintió el peso de su elección, un nuevo dilema que contenía la esencia misma de su lucha por ser verdaderamente ella misma en un mundo que parecía no tener espacio para el auténtico cambio. A medida que se alejaba, una ola de determinación crecía en su interior. No podía dejar que el temor la dominara, el camino hacia la transformación estaba marcado con decisiones difíciles, y estaba preparada para andar por él. Pero el verdadero desafío estaba comenzando. ¿Era capaz de encontrar aliados en un entorno tan hostil? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras su mente se movía hacia la próxima estrategia que delinearía su navegación en aguas turbulentas. Ana caminó a través de los pasillos de la empresa, sintiendo la vibración de la tensión en el ambiente. Las críticas que había escuchado anteriormente parecían más ruidosas, resonando en su mente como un eco persistente. Aunque su reunión con el CEO había sido un desafío, también había encendido algo dentro de ella. La necesidad de avanzar, de dejar una huella significativa en su entorno laboral, la impulsaba a actuar. Pero, ¿cómo? La respuesta no era evidente y las dudas empezaban a acumularse. Mientras se dirigía a su oficina, pensaba en la posibilidad de aliarse con otros empleados que, como ella, deseaban un cambio verdadero. Era fundamental encontrar personas que compartieran su visión, quienes la apoyaran en su lucha por un ambiente de trabajo más humano. La idea de construir una red de aliados la llenaba de esperanza. Sin embargo, la iniciativa conllevaba riesgos, ¿y si fracasaba? ¿Y si sus colegas no estaban dispuestos a arriesgar su estabilidad por un concepto tan etéreo? Ana decidió organizar un pequeño encuentro informal en su espacio de trabajo, una reunión que la ayudaría a evaluar el interés y la disposición de sus compañeros en un futuro más emocionalmente saludable. A medida que convocaba a otros, notó cómo cierta confianza comenzaba a crecer dentro de ella. Sin embargo, también sentía el peso de la incertidumbre. Sabía que el CEO y otros directivos podrían ver esta reunión como un desafío a su autoridad, algo que podría complicar aún más su situación. Esa noche, Ana se sentó frente a su computadora, revisando cada detalle que quería compartir en la reunión. Trató de alejar los temores, enfocándose en su entusiasmo y su determinación. Creía en lo que estaba haciendo y estaba decidida a mostrar a los demás que era posible construir un ambiente laboral diferente. Redactó una breve presentación sobre los beneficios de la salud emocional en el trabajo, ilustrando cómo empresas similares habían visto un aumento en la productividad y en la satisfacción de sus empleados. El día de la reunión, el ambiente estaba impregnado de nerviosismo y expectativa. Sus colegas llegaron uno a uno, algunos con rostros escépticos, pero otros con miradas curiosas. Ana tomó una respiración profunda mientras comenzaba a hablar, notando con cada palabra cómo la tensión se comenzaba a desvanecer poco a poco.
Dibujo de un futuro en el que cada uno de ellos pudiera contribuir, no solo con su trabajo, sino también con su bienestar emocional. Imaginemos un espacio donde nuestras voces sean escuchadas, donde el estrés no nos consuma y donde sepamos que nuestros líderes se preocupan genuinamente por nosotros. Juntos podemos formar parte de ese cambio, exclamó, sintiendo su energía resonar en la habitación. Se dio cuenta de que sus palabras estaban conectando. Algunos asintieron, otros ofrecieron ideas, y pronto, el impulso colectivo comenzó a formarse. Sin embargo, conforme la conversación fluía, las preocupaciones empezaron a brotar. Cuestionaron sobre cómo llevar a cabo los cambios, inquietos por el temor hacia las repercusiones que pudieran surgir. Ana escuchó cada duda y se percató de que, aunque la idea les parecía atractiva, la resistencia aplicada por el sistema corporativo no podría ser ignorada. De pronto, la vigilia de su reunión anterior con el CEO volvió a acecharla. ¿Qué vamos a hacer si se enteran de esto?, preguntó una compañera de forma directa, y esa simple pregunta resonó en el grupo como un eco sombrío. La realidad se imponía abruptamente, y Ana sintió como la fragilidad de sus planes comenzaba a tambalearse. Era consciente de que estaban en un camino delicado, uno que podía acabar en el rechazo. Pero, antes de dejar que la duda la abrumara, una idea surgió en su mente como un destello de luz. Propongo que elaboremos un plan y lo presentemos colectivamente. No se trata solo de mi iniciativa, sino de un movimiento que representa a todos nosotros. Instantáneamente, la atmósfera vibró con una nueva energía. La unión comenzaba a gestarse, pero la ambigüedad de cómo se verían las reacciones del CEO y de sus colegas más cercanos mantenía la tensión palpable. El próximo paso se sentía inevitable. ¿Se atreverían a desafiar el statu quo juntos? Mientras discutían y comenzaban a plasmar sus ideas en un documento, Ana se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Había descubierto que su capacidad de liderazgo era más fuerte de lo que había imaginado. Pero el verdadero desafío estaba por llegar: comprar el miedo de la incertidumbre o enfrentar la posibilidad de perderlo todo. ¿Se atreverían a dar el siguiente paso sin la certeza del éxito? La respuesta que todos esperaban se fortalecería a medida que avanzaban en los próximos días. Ana despertó en la madrugada, atormentada por la indecisión. Había invitado a sus colegas a unirse a ella, y ahora que el interés estaba encendido, sentía que cada paso era más arriesgado que el anterior. Aunque la jornada laboral comenzaba, el reloj solo le recordaba el tiempo que le quedaba para ejecutar su plan. La presión de tener que presentar algo sólido la abrumaba, y la voz de la duda la acechaba como una sombra. A lo largo de la mañana, su mente se paseaba entre posibles escenarios. ¿Qué sucedería si su propuesta no encontraba aceptación? ¿Y si sus compañeros se sentían decepcionados por la falta de un plan concreto? La antorcha que antes iluminaba su camino se apagaba rápidamente entre la niebla de sus inseguridades. Bajo la presión de su propia indecisión, decidió que era el momento de buscar claridad. Se acercó a Javier, un colega con quien siempre había tenido buena química. Conocía su capacidad analítica y su pericia en la gestión de proyectos. Javier comenzó, midiendo cada palabra. Necesito un socio en esto. Tu visión práctica puede ser la clave para que nuestro grupo cumpla su objetivo. Él miró, atónito. ¿Y si resulta contraproducente? ¿Y si te suspenden por hacer esto?, cuestionó, alzando una ceja. Ana se detuvo, procesando lo que su amigo decía. Su cerebro rápidamente buscó todos los ejemplos de iniciativas fallidas en el entorno laboral. Sin embargo, su respuesta se transmitió por un hilo de determinación. A veces, el verdadero riesgo es no intentar cambiar nada. Estoy convencida de que esto puede funcionar. Tras una breve pausa, Javier asintió. Está bien, pero no puedo ayudar a ciegas. Necesitamos un plan de acción tangible, uno que podamos presentar con datos y estrategias realistas. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. Las horas siguientes se convirtieron en una intensa colaboración, días de investigación, análisis de datos y ensayos. Hablaron de cómo estructurar la propuesta, qué métricas utilizar para demostrar el impacto de su iniciativa y las mejores maneras de presentar sus hallazgos al CEO. El trabajo conjunto empezó a infiltrar un nuevo sentido de propósito en Ana. Su visión abstracta ahora adquiría forma concreta. El día de la presentación llegó ante el grupo. Ana se sentía nerviosa, casi en estado de trance entre la emoción y el miedo.
Javier le dio una palmadita en la espalda, una señal de apoyo que, aunque simple, resonaba en su interior. Mientras los demás se reunían, comenzó a compartir los puntos claves que habían construido juntos. Su voz fluctuó entre la pasión y la incertidumbre, pero a medida que la información fluía, sentía como la energía del grupo se transformaba. Los rostros iniciales de escépticos se convertían lentamente en miradas de consideración. Todo el esfuerzo había dado lugar a un espacio fértil para el diálogo. Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando el CEO caminó hacia el grupo, interrumpiendo la discusión. Sus ojos, que antes habían pasado desapercibidos, se centraron en Ana. ¿Qué es exactamente lo que están proponiendo?, preguntó el CEO con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. La presión la envolvía al instante, su mente rápidamente trazó los posibles caminos de respuesta. Consciente de que su próximo paso sería crucial, evaluó su opción: responder con un yeso que bien podría sellar su destino o tomar el riesgo de expresar su convicción. Mientras la sala quedaba en silencio expectante, Ana tomó un profundo respiro y miró a su CEO a los ojos. Proponemos un cambio. Un cambio real que impacte no solo en los números, sino en el bienestar de cada uno de nosotros. Sentía que había cruzado un umbral, pero no podía predecir cómo reaccionaría. El momento era decisivo. La balanza pendía entre el avance y la posibilidad de un fracaso rotundo. La tensión se incrementó de manera palpable, el futuro de su iniciativa pendía de un hilo, y la pregunta que ahora se planteaba era si había hecho suficiente para desafiar el statu quo. Ana esperó la respuesta del CEO, mientras su corazón latía con fuerza, consciente de que ese pequeño gesto podría definir su destino profesional y personal. El silencio en la sala resonaba como un eco perturbador. La mirada del CEO penetraba en Ana, y con cada segundo que pasaba, el peso de su decisión se hacía más palpable. En su interior, la adrenalina comenzaba a reemplazar a la angustia. La energía de su voz se transformó en un desafío, un grito de guerra contra sus miedos. Sin embargo, un nuevo dilema surgió en su mente: ¿estaba dispuesta a asumir las repercusiones de sus palabras? El CEO se dejó llevar por un instante de reflexión, y Ana lo observó minuciosamente, buscando una señal de aprobación, pero también de duda. Después de lo que pareció una eternidad, el líder exhaló, rompiendo el hielo, ciertamente, audaz. Pero, ¿qué pruebas tienen para respaldar ese cambio? La pregunta encendió un nuevo fuego en Ana. Debía demostrar que su propuesta iba más allá de ideales. Se aferró a su pizarra repleta de estadísticas, gráficos y casos de estudio. Podía sentir cómo la presión que antes la asfixiaba se convertía en una fuerza que la impulsaba a demostrar su valía. Hemos analizado datos sobre el impacto del bienestar en la productividad. Nuestros hallazgos indican que una inversión en el bienestar emocional no solo mejora el ambiente laboral, sino que también incrementa la rentabilidad. Podemos cambiar la cultura de nuestra empresa. Las palabras fluyeron, más confiadas que antes. A medida que compartía la amplitud de su investigación, la sensación de poder se apoderó de ella. Al mirar a su alrededor, vio rostros que ahora contenían curiosidad, sí, esperanza. Se sentía viva, profundamente conectada a su propósito. La determinación que antes parecía tan lejana se materializaba en cada palabra. Sin embargo, la voz de un opositor cortó la atmósfera vibrante: ¿y si no conseguimos resultados inmediatos? Los cambios necesitan tiempo, y en el mundo de los negocios, la paciencia no siempre es una virtud. Era Marta, una colega con quien Ana había tenido varios roces a lo largo de los años. Las dudas que expresaba eran válidas, pero también representaban el miedo al cambio que había aferrado a la mayoría de su equipo por años. Ana sabía que si cedía a las antiguas creencias, perdería el impulso que había logrado. Así que, con una serenidad sorprendente, replicó: toda nueva estrategia implica riesgos. Pero cada día sin un cambio es un día que perdemos la oportunidad de avanzar. Estoy dispuesta a liderar este proyecto como piloto, y me comprometo a presentar análisis y resultados en cada etapa. Ana sentía que, en ese momento, sus palabras no solo eran la defensa de su proyecto, sino también una declaración de su propio crecimiento, de su capacidad para conectarse con sus deseos más profundos. Su visión se mantenía firme, desafiando las dudas sin decaer. La discusión se tornó más animada, con otros colegas interviniendo y compartiendo tanto su apoyo como sus reservas. Ana se dio cuenta de que el cambio era un proceso, y aunque el diálogo se volvía intenso, representaba una oportunidad invaluable.
Se sentía como una oradora que modelaba un futuro a través del argumento y la persuasión. Al final de la reunión, el CEO aún no había tomado una decisión, lo que dejaba a Ana en un estado de expectativa elevada. Pero había logrado algo esencial, había expuesto su voz, su visión, y había comenzado a forjar una comunidad de diálogo entre sus colegas. Mientras salía de la sala, un torrente de emociones la invadía. La adrenalina bajaba lentamente, dejando a su paso una profunda realización. Aquel día había sido un paso significativo en su viaje profesional, un punto de inflexión que cambiaría su carrera. Sin embargo, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Al recibir un mensaje de texto de Javier que decía, ¿te apetece discutir más ideas? Esto puede ser solo el principio, una nueva ola de incertidumbre y oportunidad se apoderó de ella. Había un camino por delante, lleno de retos que pondrían a prueba no solo su formación profesional, sino su propia identidad. Y lo sabía, su próximo movimiento podría definir el futuro no solo de su propuesta, sino de su carrera misma. Ana se encontraba en su escritorio, aún con el eco de la reunión resonando en su mente. Las palabras que había pronunciado se repetían como un mantra, pero también traían consigo un remolino de emociones, la duda y la ansiedad se entrelazaban en su interior. ¿Habría sido suficiente? ¿Habría logrado abrir una puerta al cambio, o simplemente habría levantado más barreras? Se obligó a contemplar su próxima acción. El mensaje de Javier era una oportunidad para afianzar sus ideas. Aún así, la mente de Ana estaba llena de preguntas. Frente al espejo de su identidad profesional, se observaba más como una defensora que como una líder. Era hora de transformar esa percepción. ¿Cómo podría pasar de ser una voz en la sala a ser una figura central en la toma de decisiones? ¿Cómo enfrentaría las críticas que sabría que vendrían? Comenzó a reunir información adicional. La investigación sobre el bienestar emocional no se limitaba solo a estadísticas frías, podía ser un relato humano que resonara más allá de unas cifras. Decidió que debía construir su argumento también a partir de las historias de sus propios colegas. Entonces se comprometió a escuchar, a entender lo que cada uno vivía en su entorno laboral. En lugar de un enfoque unilateral, quería tejer un relato colaborativo que involucrara a quienes le rodeaban. El día siguiente trajo consigo un nuevo amanecer, y Ana se dirigió a un café cercano donde solía estudiar en silencio. Era el lugar perfecto para combinar café y reflexión. Compró un cappuccino y se sentó, abriendo su laptop. Mientras escribía, se dio cuenta de que las dudas de Marta giraban en torno a la falta de confianza en lo nuevo. Y, quizás, había espacio para un enfoque que tomara en cuenta las dinámicas de trabajo existentes. Tal vez podría presentar su propuesta en etapas, creando mini logros que validaran el camino hacia el objetivo final. Los minutos se convirtieron en horas mientras tecleaba ideas y esbozaba lo que sería una presentación más sólida. La integración de lo emocional y lo cuantitativo se empezaba a plasmar como un mapa claro hacia una cultura corporativa más saludable. Iba a liderar una transformación, pero en este momento, al ejecutar su plan, también se estaba transformando a sí misma. Su mente volaba alto, imaginando el impacto que esta nueva dirección podría tener. Sin embargo, también brotaron recuerdos de fracasos pasados. Cada impedimento que recordaba iba acompañando sus pensamientos, incluyendo sus inseguridades sobre no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar el viraje que intentaba provocar. En su mente, las voces del pasado retumbaban, pero ahora Ana respiraba hondo, decidida a no dejar que esas sombras la determinaran. Al regresar a la oficina, planteó la idea de tener una reunión semanal en la que todos pudieran expresar sus opiniones sobre el estado de la empresa. Un espacio seguro para el diálogo que, además, alineara sus intereses hacia un objetivo común. A medida que compartía esta propuesta, una chispa de emoción creció entre algunos de sus colegas, el deseo de ser escuchados era palpable. Pero los fantasmas de la resistencia aún rondaban. Javier, que hasta ese momento había sido un confidente, se convirtió en su crítico más leal, sugiriendo que necesitaba prepararse para las posibles objeciones de la dirección, y que la mejor manera de hacerlo era logrando un consenso horizontal. Ana se dio cuenta de que el apoyo no era solo acerca de tener aliados, sino de construir una base sólida en la que cada voz contara. Mientras tanto, sus sentimientos de incertidumbre comenzaron a ser reemplazados por una nueva determinación. El camino se presentaba lleno de desafíos, pero cada paso que daba, cada pequeño avance que lograba, fortalecía su convicción de que ella podía, efectivamente, liderar el cambio.
Al final del día, una notificación de su teléfono resplandecía en la pantalla. Era un correo del CEO solicitando un informe exhaustivo sobre la reunión anterior y las propuestas discutidas. Ana sintió un escalofrío. Este era un indicativo de que el tiempo estaba avanzando rápidamente. Una incertidumbre llena de posibilidades comenzó a invadirla nuevamente. Todo estaba a punto de cambiar. Había llegado el momento de enfrentar no solo las críticas que se presentarían en el camino, sino también los límites autoimpuestos que había arrastrado durante años. Ana se comprometió a no solo ser parte del cambio, sino a ser su motor. ¿Se atrevería a ir más allá, a desafiar no solo a su empresa, sino a sus propios temores? La siguiente reunión prometía un enfrentamiento que podría definir su futuro de manera irreversible. Ana se sentó en su escritorio, la luz del sol deslumbrante entraba por la ventana, pero su mente se sentía llena de nubes grises. Habían pasado semanas desde la presentación que había dado al CEO, y aunque el ambiente en la oficina había comenzado a cambiar, el miedo permanecía como un constante recordatorio de lo que tenía en juego. Ya no era solo una pasante, ahora se había convertido en la voz de una lucha que resonaba en las corazas de muchos. Sin embargo, la presión de las expectativas, tanto internas como externas, se había intensificado. El CEO había accedido a aprobar su propuesta de bienestar emocional, pero con un enfoque cauteloso. Le había pedido que se presentara un plan estructurado, con fechas límite y métricas claras. Ana respira hondo y se preguntó si lograría traducir sus ideales en resultados tangibles. Siempre había sentido que debía demostrar su valía, pero ahora deseaba hacer algo más que eso, quería llevar a su equipo hacia un lugar donde su voz no solo fuera reconocida, sino escuchada. Mientras se sumergía en la planificación, algo en su interior se transformó. Se dio cuenta de que su crecimiento no solo consistía en mostrar su competencia profesional, sino en aprender a liderar con empatía y comprensión genuina. Su objetivo era claro, no solo implementar un programa, sino cultivar una cultura que valorara el bienestar de cada empleado. Las historias que había escuchado se convertían en la brújula que guiaba su estrategia. Decidió instalar sesiones semanales de diálogo, donde cualquier miembro del equipo pudiera compartir no solo su carga laboral, sino también sus inquietudes emocionales. Este no sería solo otro taller sin sentido, serían espacios destinados a fomentar relaciones auténticas y constructivas entre todos. Reunió datos sobre el impacto del bienestar en la motivación y la productividad, y preparó su argumento con evidencia que resonaría con las metas comerciales de la empresa. El día de la presentación del nuevo plan llegó. Ana se sintió nerviosa, pero algo había cambiado en su interior. Esta vez no solo representaba su visión, representaba a un equipo que había comenzado a unirse en torno a una causa común. Cuando empezó a hablar, notó que su voz fluía con confianza. Compartió las inquietudes que habían surgido durante las sesiones, mostrando cómo sus experiencias individuales podían traducirse en un mensaje colectivo poderoso. A medida que avanzaba, se involucró en la historia de su equipo, las palabras que salían de su boca eran la manifestación de un sentimiento compartido. Ana sintió una conexión profunda con quienes la escuchaban, el CEO incluido. Cuando terminó, el aplauso retumbó en la sala, y en lugar de sentirse intimidada, se sintió respaldada por la energía de sus compañeros. El CEO se levantó, su expresión mostraba una mezcla de admiración y reflexión. Ana, claramente has identificado una necesidad crítica en nuestro equipo. Sé que hemos sido reticentes al cambio, pero creo que este enfoque tiene potencial. Admito que me has hecho reconsiderar nuestras prioridades. Ana sintió que una puerta se abría. La conversación fluyó hacia un espacio donde comenzaron a discutir la implementación del programa, planteando objetivos a corto y largo plazo que podrían ser medibles. La tensión que había sentido semanas atrás se disolvía lentamente en un ambiente de colaboración que antes parecía distante. Tras la reunión, Ana salió del despacho del CEO con una oleada de satisfacción. No solo había logrado presentar un plan, había forjado un camino donde las voces de sus compañeros resonaban con fuerza. Era un espacio donde la vulnerabilidad y la conexión humana encontraban su lugar en un mundo corporativo que había priorizado los números durante demasiado tiempo. Meses más tarde, Ana se encontraba observando un vídeo de las sesiones de bienestar emocional que había liderado. Con cada nuevo taller, cada sonrisa que surgía en la sala, se daba cuenta de que no solo había cambiado su entorno, sino también su propia percepción de quién era. Se convirtió en la persona que había deseado ser, no solo una empleada,
sino una líder, una defensora, y, sobre todo, una voz poderosa en una corporación que necesitaba escuchar. El crecimiento personal de Ana era evidente, no solo en su trabajo, sino también en su confianza. Podía mirar al CEO a los ojos sin sentirse menos, sabía que su lucha había valido la pena. Las conexiones que había tejido no solo impactaban en su desempeño laboral, habían creado un ecosistema donde todos podían florecer. Al final del día, en el mismo café donde había empezado su viaje, Ana sopesó sus logros y no pudo evitar sonreír. Había transformado su vida profesional, y con ello, influido en las vidas de los que la rodeaban. Se dio cuenta de que el verdadero logro no era solo la aceptación de su propuesta, sino la creación de un legado donde la humanidad dentro de la corporación sería siempre prioritaria. Este es el momento de mostrar su apoyo. No pueden dejar de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que nos inspiran a seguir adelante. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta culminación. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.